Imaginen ustedes que están trabajando en una fábrica de galletas y el sueldo de todos ustedes es de 100 galletas al mes. Cada quien recibe 100 galletas mensualmente. Es un buen pago. Se sienten motivados a trabajar. Eres el mejor empleado de la fábrica. Tu imagen siempre está en el cuadro de honor. Un día llega el gobierno y te dice, a partir de ahora, solamente te vamos a dar 75 galletas, porque las otras 25 las vamos a poner en un fondo para que las personas que no tienen trabajo ni galletas también puedan recibir 75 galletas cada mes. De esa manera todos vamos a tener lo mismo y nadie va a pasar hambre jamás. Es lo más justo. Suena muy bonito, te parece una idea muy bonita y acepta. Lo haces contento, lo haces con ganas. Tú te sigues esforzando al máximo, trabajas con ganas, produces muchas galletas, pero sigues recibiendo solamente 75. No importa cuántas galletas produzcas, la regla es que nadie puede ganar más de 75 galletas, porque así los que no trabajan también reciben las mismas 75 galletas. El tiempo pasa, tus hijos crecen, con ellos crecen las necesidades y te das cuenta que con 75 galletas no te alcanza para casi nada, porque ya no puedes ahorrar, no puedes salir a cenar, porque los niños ya no alcanzan con un solo plato, un plato que antes compartían ellos ya no es suficiente, ahora necesitas un plato para cada uno de ellos. No puedes ir al cine, porque ir al cine te cuesta 50 galletas en una sola noche. No puedes comprarle ropa nueva, no puedes hacer un viaje con tu familia. A los que reciben las galletas de parte del gobierno tampoco les alcanza, pero a ellos no les importa porque saben que las reciben sin hacer absolutamente nada. Todos están igual de limitados. Un día te das cuenta que ya es insostenible la situación y vas y pides un aumento. Dices, he trabajado muy duro, he producido más galletas que nadie, estoy en el cuadro de honor, quiero ganar un poco más. Y la respuesta es no, porque la regla es que todos ganemos exactamente 75 galletas. Si tú llegas a ganar 80 galletas o 85, 90, estarías ganando más y ellos ganarían menos y eso ya no sería igualitario. Entonces tú te sientes triste y te sientes desmotivado. Te das cuenta de algo que en lo que no habías pensado antes y que es importante. Da igual si trabajas mucho, si trabajas poco o si de plano no trabajas nada, siempre vas a recibir las mismas 75 galletas. Es en ese momento en el que dejas de esforzarse. Ya no te importa producir más, menos. Y lo mismo pasa con todos tus compañeros, porque la fábrica ya empieza a hacer menos galletas, porque tú y los otros trabajadores como tú perdieron las ganas de estar trabajando. Y al final te cansas, renuncias. Ahora estás sin trabajo, pero de igual forma sigues recibiendo tus 75 galletas del gobierno. El problema es que la fábrica ya no produce lo mismo que antes porque los empleados que quedan están menos motivados. Hay menos masa para hacer galletas y se producen menos galletas en total, pero la regla es que cada quien tiene que recibir 75 galletas y entonces esas 75 galletas que te dan cada mes empiezan a hacerse más pequeñas. Ya no alimentan como antes, ni a ti ni a tu familia. Y te quejas y dices, estas galletas ya no alcanzan para nadie. Y el gobierno te responde, tranquilo, tú sigues recibiendo las 75 galletas que todos reciben. Es exactamente lo mismo, eso es lo justo. Entonces, cada vez menos personas quieren trabajar en la fábrica porque da igual que te esfuerces o no. Siempre van a ser 75 galletas. La producción sigue bajando. Las galletas se hacen todavía más pequeñas y se hacen escasas hasta que un día la fábrica cierra. Y ahora ya no hay galletas para nadie, ni para los que trabajan, ni para los que no trabajan. Todos terminan sin trabajo y sin galletas. Eso es el comunismo y así es como funciona su famosa igualdad. A final de cuentas, no te iguala hacia arriba, no vuelve a la gente más rica, sino que les iguala hacia abajo, los hace más pobres, hasta que no queda absolutamente nada que repartir. Ahora, hablemos de esta misma historia, pero hablemoslo con términos un poquito más técnicos.
Tú trabajas en una fábrica de galletas, tu salario inicial es de 100 galletas al mes, que es proporcional a tu productividad, es decir, a las galletas que produces. Un día, el gobierno decide implementar una política de redistribución de la renta, es decir, una redistribución de lo que se genera, de lo que ganas, para lograr una igualdad entre toda la sociedad, una igualdad de resultados. Entonces, te reducen el salario a 75 galletas y las 25 galletas restantes se las van a llevar a un fondo público administrado por el gobierno para darle 75 galletas a las personas que no tienen empleo. Estos son las becas del bienestar, las pensiones, o como le quieran llamar, como le llamaba el Partido Acción Nacional, un ingreso básico garantizado. Tú aceptas porque esto es una medida progresista, es una medida solidaria, es lo que se requiere para que haya una mayor igualdad y acabar con la pobreza, te dice, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después, desde el punto de vista económico? Primero hay un desincentivo al trabajo por los incentivos distorsionados. O sea, los incentivos no están enfocados realmente en la producción, sino en mantener una igualdad entre las personas, no en la producción. Y ahora estás enfrentando una tasa marginal de impuesto efectiva del 100%. Es decir, tú vas a producir 75 galletas y vas a recibir 75 galletas, pues son las tuyas, son las que hiciste. Pero si produces 120, si produces 150, 200, 500, tú solamente vas a recibir solamente 75. Es decir, arriba de 75 galletas, tu impuesto es del 100%. Punto. No hay nada para ti. Tu curva de oferta de trabajo se desplaza hacia la izquierda, entonces reduces tu esfuerzo porque el costo de oportunidad de trabajar más es muy alto y la recompensa es cero. Esto quiere decir que tú te puedes esforzar todo lo que quieras, pero tu recompensa va a ser cero, entonces no te esfuerzas, sigues haciendo lo mismo. Como consecuencia, hay una caída de la productividad y de la producción total, porque los trabajadores más productivos bajan su rendimiento por el desincentivo o por el riesgo moral y la fábrica produce menos galletas en total. Esto sería la caída del Producto Interno Bruto y ya no hay suficientes galletas para repartir. Tanto los que trabajan como los que no reciben las mismas 75 galletas. Esto es igualdad, no igualdad de oportunidades, es igualdad en los resultados. Sin embargo, como la producción total cayó, el gobierno tiene que reducir el tamaño de las galletas, es decir, la inflación hace que cada galleta valga menos, que cada galleta tenga menos. Es el valor real de las transferencias. El poder adquisitivo que tenías con las 75 galletas disminuye absolutamente para todos, lo que genera un empobrecimiento generalizado. Más personas, en un efecto cascada que viene después de esto, más personas dejan de trabajar porque el beneficio de hacerlo es completamente nulo. Es decir, vas a tener esta trampa de la dependencia o la trampa del desempleo, ya que trabajes o no trabajes, tú vas a recibir tus galletas. Entonces hay menos trabajadores, hay menos producción, hay menos galletas disponibles. El gobierno sigue prometiendo 75 galletas para todos, pero cada vez las galletas son más pequeñas, cada vez valen menos, lo que significaría o representa una escasez crónica. Eventualmente llega un colapso productivo porque la fábrica tiene que cerrar o reduce drásticamente su capacidad de producción y el resultado final es que nadie tiene incentivos para producir más. La economía se estanca y luego entra en declive. Se logra la igualdad porque ahora todos son igualmente pobres. Y esto es lo que los economistas llaman la destrucción de incentivos por redistribución extrema. Hay algunos conceptos básicos aquí. La tasa marginal del impuesto, que es el 100% sobre los ingresos por encima de las 75 galletas, el desincentivo laboral, porque la gente deja de esforzarse, la igualdad de resultados, porque todos reciben el 75 galletas, independientemente del esfuerzo que hayan hecho, eh, la tragedia de los comunes, porque nadie cuida la producción, porque la producción es de todos, nadie la cuida realmente. El colapso de la oferta, porque hay menos galletas totales disponibles. Estamos hablando también de inflación y escasez, porque las galletas se hacen más pequeñas. Y estamos hablando de socialismo y comunismo, por el control estatal de la distribución y de los salarios.
¿Qué es lo que sucede? Cuando eliminas la relación entre el esfuerzo y la productividad y la recompensa, estás acabando con el motor principal de cualquier economía, que es el incentivo individual. El resultado no va a ser una sociedad más justa y menos una sociedad más próspera, sino una más pobre, en donde todos terminan recibiendo menos, incluso los que originalmente querían ayudar. Entonces, en esta historia les dejo ver cómo los sistemas políticos que hablan de priorizar la igualdad absoluta suelen terminar igualando todo hacia abajo, no hacia arriba. Esta parábola de las galletas no es solamente una historia económica, es el retrato fiel de cómo funciona el izquierdismo y cómo ha funcionado desde siempre y cómo está trabajando ahorita en México. Porque el izquierdismo cuando llega al poder hace siempre exactamente lo mismo. No hay un solo país en toda la historia del mundo que haya hecho algo diferente cuando llega el izquierdismo. Porque no se trata de buenas intenciones que se tuercen por accidente. Es un patrón, ocurre de manera sistemática, se repite una y otra vez porque sus premisas fundamentales, la igualdad de resultados forzada, la desconfianza en el individuo, la fe ciega en el Estado como redistribuidor supremo, terminan chocando inevitablemente con la naturaleza humana y sobre todo con las leyes de la economía. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que si te metes con la economía, cualquier cosita que le hagas y le das un golpecito en el hombro te va a regresar una bofetada? Bueno, lo que está ocurriendo ahorita es que el izquierdismo promete justicia social, acabar con las desigualdades, construir una sociedad donde nadie se quede atrás. Pero una vez que implantan este sistema, comienza a generar exactamente los mismos efectos que en la fábrica de galletas que les platicaba. Desincentivos masivos al esfuerzo, caída de la producción, escasez generalizada y finalmente una miseria compartida. Entonces, lo que empieza como solidaridad termina como control autoritario sobre una economía que se empobrece cada vez más, una sociedad que no tiene recursos para poder disfrutar su vida ni para subsistir. Lo más interesante y frustrante al mismo tiempo de este proceso es lo que ocurre cuando el experimento falla. Hoy al mediodía platicaba Mariana Benavides de todas estas, de estos, de estos grupos de izquierda que vienen y te dicen: "Ah, es que esta no es una verdadera izquierda. Los que están ahorita no son nosotros y entonces tenemos que ser más radicales, tenemos que hacer las cosas". Los grupos más radicales y marginados dentro de la propia izquierda, aquellos que inicialmente comenzaron apoyando el proyecto, comienzan a sentirse desplazados. Están viendo que los burócratas del gobierno se están enriqueciendo, que la corrupción crece, que la igualdad que habían prometido, lo único que está logrando es que todos ahora son pobres, excepto la nueva élite política. Entonces, en lugar de cuestionar las ideas centrales, comienzan con este discursito de esto no es una verdadera izquierda. Comienzan a decir que el problema no fue el socialismo o el comunismo real, sino que no se aplicó correctamente, que fue traicionado por los reformistas, que fue corrompido por los imperialistas, que faltó todavía una mayor radicalidad. Y esta frase de que no es verdadera izquierda se convierte en una especie de escudo infalible. Es un mecanismo psicológico, retórico, que les permite mantener la fe intacta a pesar de las evidencias aplastantes en su contra. Cuando estos grupos son desplazados, cuando estos grupos de desplazados ganan influencia, lo que comienzan a hacer es prometer ir más allá, más controles, más expropiaciones, más poder al Estado, más purgas contra los traidores tibios. Pero cuando logran llegar al poder, repiten exactamente el mismo ciclo. La redistribución forzada, desincentivos productivos, colapso económico y otra vez nuevas excusas. El patrón se repite una y otra vez, porque el problema no está en la ejecución, sino que está en la ideología misma. Un caso clarísimo de esto es Venezuela. A principios del siglo XXI, Hugo Chávez llegó al poder, hasta en 1999, y llega al poder con un discurso izquierdista clásico: nacionalizaciones, redistribución masiva de la riqueza petrolera, programas sociales generosos, promesas del socialismo del siglo XXI. Muchos intelectuales y activistas de izquierda en el mundo lo celebraron como un ejemplo exitoso. Millones de galletas a través de los petrodólares se repartieron entre la población, pero la producción cayó drásticamente. Las expropiaciones arruinaron la industria, la agricultura colapsó.
La hiperinflación destruyó el poder adquisitivo. Cuando el país entró en crisis humanitaria, cuando hubo escasez de alimentos, de medicinas, emigración masiva, ¿le suena conocido? Muchos de los mismos izquierdistas que lo apoyaron dijeron, esto no es el verdadero socialismo, esto es corrupción, tienen que venir sanciones externas o no fue suficientemente radical. Llega Nicolás Maduro y hace exactamente las mismas políticas y el resultado fue todavía peor. Todos lo hemos visto, vimos cómo quedó Venezuela, cómo quedó la población de allá. Otro ejemplo que podemos ver de manera histórica es la Unión Soviética. Si ustedes conocen la historia, Lenin, después Stalin, implementaron el comunismo con una colectivización forzada y el control total del Estado. ¿Qué provocaron? Hambrunas masivas con el Holodomor. Millones y millones de muertos de hambre, no de otra cosa, de hambre. Cuando el sistema llega a colapsar en 1991, muchas personas que se consideraban a sí mismos trotskistas y otros izquierdistas radicales argumentaron que nunca fue un verdadero comunismo, sino que era un estalinismo deformado, un socialismo en un solo país. Cada nueva experiencia que llega, Cuba, Nicaragua sandinista, Camboya, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, todos siguen exactamente el mismo guión. Hay mucho entusiasmo inicial. Y después, un fracaso catastrófico. Y luego la negación con esta frase mágica que dice, es que no era la verdadera izquierda. Entonces estamos viendo cómo este ciclo explica por qué el izquierdismo nunca funciona, y menos a largo plazo. No es cuestión de que haya líderes malos o circunstancias que sean adversas. Es algo que viene implícito en la ideología. Hay una desconexión entre el esfuerzo y la recompensa. Cuando le empiezan a dar más importancia a la igualdad de los resultados por encima de la meritocracia y la productividad, están destruyendo el motor del crecimiento económico de cualquier país. Cada fracaso se tiene que solucionar con más intervención, con más regulaciones, con más impuestos, o confiscar, o nacionalizar, o expropiar, lo que todavía termina por ahogar más la iniciativa privada. Y luego, en vez de aprender de los errores, culpan al capitalismo residual, a la derecha internacional, al injerencismo extranjero, al imperialismo yanqui, o siempre que no fueron lo suficientemente lejos. Y eso, pues no es ninguna autocrítica, impide la autocrítica y no hay ninguna corrección. La izquierda después invariablemente se fragmenta en los puristas radicales que acusan a los que fueron moderados de traición y que han generado una inestabilidad constante. Pero en la práctica, los países que más han prosperado, Corea del Sur, Singapur, Chile, después de Pinochet, los países nórdicos con economías de mercado fuerte, lo hicieron alejándose del modelo redistributivo puro y abrazando una libertad económica, la propiedad privada y el mando de la ley. Los que insistieron en el camino izquierdista en la historia terminaron con galletas cada vez más pequeñas o de plano sin galletas. El izquierdismo está seduciendo porque apela a las emociones nobles, a la compasión, a la justicia, a la igualdad, pero termina ignorando el costo de eliminar los incentivos individuales. Acaban con la naturaleza del ser humano, los comienzan a considerar máquinas, como personas que no existen, una estadística, un algo, un ente que está ahí para mantener al gobierno y a los líderes que están en el gobierno que viven genialmente. Digo, volteemos a ver a Andrés Manuel, volteemos a ver a Dan Augusto, a Gerardo Fernández Noroña, a cualquier político que ustedes gusten y manden, como ahora son millonarios. Lo decía Milton Friedman en alguna ocasión. Una sociedad que le da más importancia a la igualdad por encima de la libertad no va a obtener ni igualdad ni libertad. La parábola de las galletas que les platiqué ahorita termina con una fábrica cerrada y una población hambrienta, pero en la vida real, este sistema izquierdista termina con países enteros en ruinas, mientras que sus defensores siguen prometiendo que la siguiente vez va a ser diferente. Ahora sí va a entrar. Ahora sí vamos a llegar a todo eso. Y por eso hoy al mediodía les estaba hablando de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias es exactamente eso, fue y destruyó España. Llegó a América Latina y dice, es que ahora sí lo vamos a hacer bien. Y vean el desmadre que hay en América Latina. Mientras sigamos cayendo todos en el mismo error, creer que el Estado puede repartir prosperidad mejor que los individuos libres produciendo, este ciclo va a continuar. La verdadera solidaridad entre la sociedad no viene de confiscar y repartir galletas cada vez más pequeñas.
viene de crear las condiciones para que todos puedan producir y multiplicarlas. Esa es una lección que la historia de la economía y de los fracasos del izquierdismo a nivel mundial nos han estado gritando, aunque muchos se quieran tapar los oídos y sigan repitiendo que no era una verdadera izquierda. En México, la cuarta transformación que ha continuado Claudia Sheinbaum se basa en una muy fuerte redistribución directa de recursos mediante los programas sociales masivos. Recursos o programas que son financiados con impuestos, con recortes a otras áreas, a otras instituciones, el control de los ingresos públicos como Petróleos Mexicanos. El lema que tienen ese de por el bien de todos, primero los pobres, refleja exactamente la lógica de la parábola que les acabo de decir. Tomar galletas de los que producen a través de los impuestos o de una menor inversión productiva para dárselas de forma más igualitaria, dando más importancia a los resultados sobre los incentivos del esfuerzo.